doctor. Entonces, pues el día de hoy a mí me corresponde exponerles acerca sobre fiebres sin foco. Entonces, este es un tema que se ha sacado de varios lugares. Se ha sacado del artículo de la atención del niño febril y de bacteriemia oculta. Se ha sacado también del step by step algunas cosas. Se sacó también del libro de pediatría eficiente, de pediatría al día y bueno, y otro artículo que en este momento no recuerdo el nombre, pero pues en general, pues saber que está sacado de muchos lados y pues yo he tratado en lo posible de como condensar todo en algo en lo que con todos los artículos coinciden. ¿Listo? Entonces, para comenzar, primero, pues hay que hablar sobre fiebre y sobre qué significa la fiebre pues, en los padres y en los niños. ¿Listo? Todos los artículos nos recalcan, y en general los libros recalcan algo muy importante sobre la fiebre, y es que pues la fiebre es algo que genera eh, múltiples cosas tanto en los papás como en los niños, ¿sí? Y que nosotros también como médicos tenemos que saber. Entonces, nos recalcan que nosotros como, bueno, médicos, estudiantes de medicina, pediatras, eh, tenemos que saber que la fiebre como tal no es una enfermedad por sí sola, ¿sí? Que la fiebre es tan solo un síntoma, una manifestación, una consecuencia de algo, ¿sí? Y que es simplemente la... Es que se escucha como un robot. ¿Yo qué puedo hacer? Vuelve a hablar, creo que ya se arregló. Es que de pronto está abierta la aplicación en otro dispositivo y se te escucha como un eco, ¿no? No, no señor, o sea, no tengo abierta la aplicación en ningún otro lado. Ya se te oye bien, ya se te oye bien. Ok, bueno, entonces, ¿se perdieron de todo lo que he dicho o...? No, se te entendía, pero se veía horrible. Ok. Bueno, entonces, bueno, pues entonces que es simplemente una manifestación de algo, la fiebre, no es una enfermedad como tal, y que nosotros tenemos que saber que pues en el sistema nervioso central en general hay algo que se conoce como el centro de la fiebre, ¿sí? Así como existe el centro del vómito, y él normalmente sensa una temperatura en el cuerpo de entre 36 a 37 grados centígrados, ¿sí? Que es más o menos la temperatura normal que debe tener un organismo, ¿ya? Pero entonces, durante los procesos inflamatorios se liberan múltiples citoquinas y otras cosas como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento transformante beta, entre otras, que producen, que ayudan, o sea, favorecen la activación inmunitaria y a su vez favorecen o alteran, qué pena, el centro de la fiebre, haciendo que ese tope máximo de 37 grados se suba y por lo tanto la temperatura corporal se suba, ¿ya? Entonces es importante que nosotros sepamos que la fiebre como tal no es una enfermedad, que la fiebre como tal no es un criterio de gravedad, ¿sí? A excepción de en algunas ocasiones, ¿ya? Y que es simplemente consecuencia de algo y que es una buena señal, recalcan todos los artículos, porque esto quiere decir que el sistema inmune del niño está funcionando de manera adecuada, porque está habiendo una respuesta inmunitaria, ¿ya? Entonces, y para en cuanto a la educación de los papás, entonces los artículos en general todos refieren que es muy importante saber sobre la fiebre y educar a los papás sobre la fiebre para evitar consultas innecesarias, tratamientos innecesarios, entre otras cosas, ¿ya? Bueno, entonces vamos a hablar también un poquito de epidemiología y pues de otras cosas. Entonces tenemos que la fiebre, o bueno, la evaluación y el manejo del niño febril es uno de los desafíos más frecuentes que afrontan tanto los médicos como los pediatras, ¿sí? Esto en su práctica clínica normal. Se estima porque aproximadamente un tercio de las consultas que se realizan por pediatría a diario son solo por fiebre, ¿ya? Y en un estudio que se realizó en Colombia se encontró que aproximadamente el 30% de las consultas que se hacen a diario a los servicios de urgencias en pediatría son por fiebre, ¿ya? Entonces por eso es de vital importancia esto, saber sobre la fiebre. Además de eso, tenemos que, pues lo que yo siempre, lo que he recalcado todo este rato, que es educar a los pacientes y a los papás, ¿ya? Sobre todo a los papás, lógicamente, pues porque en este grupo de personas y en su núcleo familiar, esto, la fiebre es algo que genera gran ansiedad, ¿ya? Y que en sus cuidadores, sobre todo en sus cuidadores, lógicamente, porque siempre se asocia con muerte o con algo muy grave, ¿ya? Entonces tenemos que educar y enseñarle a los papás
en qué momentos es necesario que acudan al servicio de urgencias, en qué momentos no es necesario y en qué momentos se puede acudir, pero por una consulta externa o por otras cosas así. O sea, que no, enseñarles que no siempre es una urgencia y que no siempre amerita tratamiento, ¿ya? Y la idea de educar con respecto a la fiebre, para que la gente entienda que la fiebre no es como tal algo malo, sino un signo de que el sistema inmune está trabajando, es evitar también la automedicación en las casas para evitar la resistencia bacteriana, para evitar las intoxicaciones por los antipiréticos, como en este caso que se utilizan mucho el acetaminofén y el ibuprofeno, que se consiguen muy fácilmente y muchas veces se sobrepasa la dosis y se intoxican los niños. Entonces, por eso es muy importante educar a los papás, a su núcleo familiar, sobre qué es la fiebre, sobre en qué momentos acudir y en qué momentos no. ¿Listo? Todo eso lo vamos a ver más adelante, pero quería dar esta breve introducción y saber que es muy, muy frecuente que la gran mayoría de las consultas son por fiebre y que es necesario que nosotros entendamos y sepamos en qué momento debe ser necesaria una hospitalización o independientemente de lo que sea, que ya lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, para poder hablar de fiebre y de fiebre sin foco específicamente, tenemos que conocer múltiples definiciones, ¿ya? Necesitamos saber qué es un bebé o qué es un niño previamente sano, qué es un estado tóxico o aspecto tóxico, qué es un aspecto normal, ¿ya? Y pues vamos a tener que definir todas estas cosas para poder distinguir qué está bien, qué está mal, ¿ya? ¿Qué necesitamos saber? Porque muchas escalas van a evaluar todas estas cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué es un bebé previamente sano? Está definido como un niño nacido a término, que no haya sido tratado por hiperbilirrubinemia inexplicable, que no haya sido hospitalizado más tiempo que la madre, que no haya recibido terapias antimicrobianas ni actuales ni previas, que no tenga hospitalizaciones previas, ¿ya? Y que no haya enfermedades crónicas o subyacentes con respecto a la fiebre. Eso es un niño previamente sano y es algo muy importante evaluar en las escalas que más adelante vamos a ver, ¿vale? Eso, así es como se define un niño previamente sano. Ahora vamos a definir qué es un buen estado, ¿ya? Entonces, según el artículo de Step by Step, el buen estado está definido básicamente por el triángulo de la evaluación pediátrica, ¿ya? ¿En qué consiste el triángulo de la evaluación pediátrica? Consiste simplemente en tres pilares que son la apariencia, la respiración y la circulación, ¿ya? Si hay alguna alteración en cualquiera de estos, pues vamos a comenzar a hablar de otras definiciones que ya vamos a ver. Pero entonces básicamente la definición de buen estado es que un niño en el triángulo de la evaluación pediátrica tenga buena apariencia, una respiración correcta, sin alteraciones ni nada de eso, y la circulación exactamente lo mismo, sin alteraciones ni de sonidos ni de nada de eso, ¿vale? Ahora sí, vamos a hablar de lo que es un niño en mal estado, que sería básicamente, o con aspecto tóxico, que sería básicamente una alteración de este triángulo de evaluación pediátrica, ¿ya? Entonces, está definido según el artículo de Step by Step como la presentación clínica caracterizada por pobre contacto visual, pobre perfusión periférica, irritabilidad, cianosis, hipo o hiperventilación, hipo, o, bueno, taquicardia, eh, y pues es un gran predictor de enfermedad, ¿vale? Esto es muy importante, la definición del estado tóxico, del mal estado del paciente, es algo muy, muy importante en fiebre porque en algunas ocasiones nos va a decidir si es necesario aplicar tratamiento, si es necesario hospitalizar al paciente o no, ¿ya? Y si es necesario realizar más o no estudios o si se puede ir para su casa, ¿listo? Entonces es muy importante saber que el estado tóxico, ¿qué es el estado tóxico? Perdón, ¿listo? Entonces ya está esa Sí, definición. sí. De esto, recuerda que hablamos inicialmente en una de las primeras presentaciones y así como lo dice Santiago, es un predictor de enfermedad, pero más de enfermedad bacteriana grave, severa, ¿cierto? Entonces ese niño que prácticamente con aspecto tóxico o séptico es el niño que está grave y que se debe iniciar antibiótico en la primera hora de su identificación. ¿Listo? Lo otro, todas las características se ha nombrado Santiago, lo otro es las manifestaciones en piel, ¿se acuerda que habíamos hablado? Piel marmórea, coloración terrosa, llenado lento, ese es el niño con aspecto tóxico o séptico. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, señor. Ok, vale. Continúa, Santiago. Está silenciado, Santiago.
¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí se te oye. Ok. Entonces, bueno. Entonces esto sería la definición de un niño con aspecto tóxico, ¿listo? Es muy importante porque es un predictor de enfermedad. Lo que dice el doctor, pues, bueno, es algo que debí recalcar antes y es que el aspecto tóxico es principalmente para infecciones bacterianas, que son las que producen este tipo de estados. Y además de eso, pues, todo lo que se va a enfocar acá es precisamente hacia la infección bacteriana severa, que es finalmente lo que puede llegar a cobrar la vida del paciente, ¿ya? Entonces es muy importante tener en cuenta que la fiebre sin foco simplemente puede ser un inicio como tal de una enfermedad, ¿sí? Que finalmente puede llevar a otras enfermedades o a otras condiciones más graves como es la infección bacteriana severa, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Que finalmente es lo importante de todo lo que vamos a ver, es distinguir qué riesgo tiene el paciente de una infección bacteriana severa para así mismo ver qué tratamiento necesita y evitar lógicamente que esta condición cobre la vida del paciente, que es la que finalmente se lo lleva. Entonces, esta es la definición del o de estado tóxico, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que es la definición de fiebre, que pues básicamente está definida como temperatura, ya sea medida en casa o en el lugar de atención hospitalaria, mayor o igual a 38 grados centígrados. ¿Listo? De ahí partimos para decir fiebre. Ahora sí, ya vamos a pasar, como ya definimos qué es fiebre y qué es un estado normal y qué es un estado anormal, pues ahora vamos a ver lo que es la definición de fiebre sin foco aparente, que es el principal ítem de esta exposición. Entonces, la definición de fiebre sin foco aparente bueno, está definida como tal, como una enfermedad febril aguda, lógicamente, mayor o igual a 38 grados centígrados. También es lógico porque necesitamos tener fiebre para hablar de fiebre sin foco, ¿sí? Pero que la duración sea menor o igual a 72 horas, ¿listo? O sea, 3 días, en la que no es posible establecer una etiología luego de una anamnesis y un examen físico detallado. Por eso es una fiebre sin foco, porque no se encuentra nada que pueda orientar a cuál es la causa de la fiebre y el paciente está dentro del tiempo que son las 72 horas o los 3 días para decir que el paciente tiene fiebre sin foco aparente. ¿Qué pasa si sobrepasa los días o las horas? Pues vamos a hablar ya de lo que es la fiebre prolongada o la fiebre de origen desconocido. ¿Listo? La fiebre sin foco es diferente a la fiebre de origen desconocido. Pero para efectos prácticos y no confundirnos, pues vamos a hablar de fiebre sin foco y en vez de fiebre de origen desconocido, fiebre prolongada. ¿Listo? Que viene siendo básicamente lo mismo. Entonces, la definición de fiebre prolongada es enfermedad febril prolongada mayor o igual a 38 grados centígrados, igual que la anterior, ¿sí? Pero con una duración entre 72 horas y una semana, o sea, después de los 3 días hasta la semana se considera como fiebre prolongada, en la que no es posible establecer, al igual que en la anterior, una etiología luego de la anamnesis, el examen físico detallado y el laboratorio, ¿vale? Ahora vamos a hablar de lo que es la definición de bacteremia oculta, algo muy importante a tener en cuenta en todo lo que vamos a hablar, sobre todo en los niños menores de 3 meses, porque pues como ya vamos a ver más adelante, son niños con sistemas inmunes inmaduros, ¿ya? Por lo que muchas veces los signos y síntomas de los focos pueden pasar desapercibidos y convertirse en una bacteremia oculta y finalmente llegar a una infección bacteriana severa y la muerte, ¿ya? Entonces, la definición de bacteremia oculta es un hemocultivo positivo en pacientes con diagnósticos de fiebre sin foco aparente y sin aspecto tóxico. Los principales focos de bacteremia oculta son el urinario, el meningio y el pulmonar, que ya vamos a ver más adelante, pues otras cosas sobre esto, pero es muy importante tener en cuenta que los más comunes son el urinario, es el más común de todos, y luego van meningio y pulmonar. ¿Listo? Pero esta es básicamente la definición. Hemocultivo positivo en pacientes con diagnóstico de fiebre sin foco aparente, sin aspecto tóxico, pues porque está oculta la bacteria, entonces no va a producir Sí, ningún síntoma. para que quede más precisa la definición, vamos un segundito hacia atrás, Santiago. Es hemocultivo positivo en un paciente que no tiene manifestaciones clínicas de enfermedad grave, ¿sí? O sea, un paciente que tuvo fiebre, ¿sí? No se ve así con aspecto tóxico o no tiene manifestaciones sistémicas de bacteremia, luce en buen estado general, digamos, ¿sí? O sea, es un paciente que se le hizo un cultivo por una indicación que puede ser esta, fiebre, síndrome febril prolongado, por ejemplo, y clínicamente el paciente, a excepción de la fiebre, no tiene nada más, ¿sí? Entonces, en ese caso, decimos que el paciente tiene una bacteremia oculta, ¿sí? Sí, señor.
Bueno, entonces eso sería la definición de bacteriemia oculta. Y por último, pues la definición de infección bacteriana severa, que está definida según el step by step como una infección con compromiso focal o sistémico importante, como las debidas por meningitis, osteomelitis, artritis séptica, infección de vías urinarias con compromiso parenquimatoso, neumonía invasiva, enteritis bacteriana y celulitis, que son pues las que pueden llevar a esa bacteriemia oculta o a esta infección bacteriana severa. ¿Listo? Entonces es básicamente un compromiso focal o sistémico importante. Eso es la infección bacteriana severa, con signos de sepsis, lógicamente, con aspecto tóxico y todas estas cosas. Y básicamente es la unión de todo, sí, como la unión de todo para finalmente llevar a una infección bacteriana severa. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, ya después de estas definiciones que eran necesarias, pues vamos a hablar de lo que es la fiebre en el periodo neonatal. Ah, bueno, qué pena, se me olvidaba mencionar, y es que en el libro de pediatría al día se menciona que es importante diferenciar entre la fiebre prolongada y la fiebre sin foco aparente, porque la fiebre sin foco aparente sí se ve beneficiada del uso de antibióticos, mientras que en la fiebre prolongada no se ha registrado beneficio con el uso de antibióticos. Entonces, pues, la idea, o sea, antibióticos profilácticos. Entonces, la idea es tener en cuenta también por eso las definiciones. Entonces, ya la fiebre en el periodo neonatal, o sea, vamos a hablar de niños de 0 a los 28 días. Toda esta información de esto que vamos a hablar la saqué principalmente de todos los artículos, menos del step by step, porque el step by step tiene una forma diferente de hacerlo, ¿ya? Pero los otros sí hablan de la misma manera. Sin embargo, pues yo puedo mencionar algunas cosas sobre el step by step. Entonces, para comenzar, entonces vamos a hablar de que en los neonatos, vamos a dar algunos datos importantes. Entonces, en los neonatos, pues ellos tienen un sistema inmune maduro, ¿ya? Por lo que es muy importante la caracterización de los pacientes. Estos pacientes pues son más propensos a infecciones bacterianas severas, por lo que yo les mencionaba anteriormente, que es el sistema inmune inmaduro, y pueden llevar a bacteriemias ocultas y finalmente a infecciones bacterianas severas. Tienen un riesgo alto que es de aproximadamente el 12%, de 12 al 15% de presentar las infecciones bacterianas severas o de complicarse hasta llegar a una infección bacteriana severa. Y hay unos datos importantes que nos mencionaban como que antes, aproximadamente en el año 85, se consideraba que todo paciente menor de 28 días que llegara con fiebre debía ser hospitalizado y tratado con antibiótico empírico. ¿Sí? Ahora, esto se ha visto que eso, pues, después de ese tiempo, más bien, se ha visto que ha surgido la necesidad de buscar otras maneras de poder de poder tratar o determinar si el paciente necesita ser hospitalizado o no, o ser tratado o no. Ya, qué pena, es que estaba acomodando algo. Entonces, de ser tratado o no, ¿ya? Entonces surgió esa necesidad de caracterizar a los pacientes. ¿Por qué surgió esa necesidad? Pues esa necesidad surgió básicamente porque se veía que muchos pacientes de este grupo de edad, siempre que eran hospitalizados, adquirían enfermedades nosocomiales o resistencias bacterianas por tratamientos que realmente no se necesitaban hacer, ¿ya? Sin embargo, aún en la actualidad, los artículos mencionan que hay muchos especialistas que todavía recomiendan que a todo niño menor de 28 días que llegue con fiebre sin foco, se hospitalice y se le inicie tratamiento profiláctico para evitar precisamente la bacteriemia oculta, porque no sabemos si estamos cursando por eso, y pues evitar la infección bacteriana severa, ¿ya? Porque en algunas ocasiones, en algunas escalas que se utilizan, no está la valoración ni del RX de tórax ni del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Lo que aumenta el riesgo de que estas enfermedades puedan pasar como bacteriemias ocultas y finalmente llevar a la infección bacteriana severa y a la muerte del paciente. Entonces, por eso aún algunos especialistas consideran que todo niño menor de 28 días que llegue con fiebre sin foco debe ser hospitalizado y tratado, ¿ya? Pero, pues están los riesgos de las infecciones nosocomiales y además de eso las resistencias bacterianas en caso de no necesitar esos antibióticos, ¿ya? ¿Cómo se caracteriza a los pacientes pediátricos con fiebre sin foco? Se va a caracterizar básicamente por un grupo de escalas de bajo riesgo, que ya las vamos a ver todas y cada una de ellas, que básicamente lo que hacen es decirnos, o sea, no nos podemos confundir acá, y es que esta escala no nos dice si el niño tiene riesgo, sino que nos dice que no tiene riesgo. O sea, si el niño cumple todos los criterios de las escalas, nos está diciendo que el niño no tiene riesgo de infección bacteriana severa, por lo que el niño puede ser tratado de otras maneras que ya vamos a ver. ¿Listo? Realizar controles cada 18 a 24 horas, se recomienda más que todo cada 24 horas, ¿ya?
Y si no cumplen esos criterios, pues ahí sí se inicia el tratamiento, porque eso sí quiere decir que el niño puede estar en un riesgo, pero eso también se comprueba con otra escala que vamos a ver también. Bueno, lo que les mencionaba, que aún los especialistas recomiendan el tratamiento, bueno, el manejo hospitalario y tratamiento independientemente de cómo den las escalas, ¿vale? Los principales agentes o bacterias que están presentes en este grupo etario son la Escherichia coli, Listeria monocitógenes, el estreptococo del grupo beta, el virus del herpes simple, que muchas veces no se tiene en cuenta, pero es supremamente importante el virus del herpes simple, y en algunos pacientes puede llegar a producir meningitis por virus del herpes, ¿ya? Y el neumococo, ¿listo? En el caso del virus del herpes, pues para esto necesitamos saber lógicamente los antecedentes de la materna, ¿ya? Y cómo fue el parto en ese momento, que es lo que ya vimos, la definición del niño previamente sano. Si hubo alguna alteración en esa definición, pues tenemos que buscar qué fue lo que pasó, y puede estar en este caso presente el virus del herpes, y se iniciaría el tratamiento, ¿listo? Que ya también vamos a ver qué tratamiento tendría. Antes de hablar de todas estas escalas, pues como estas escalas básicamente aplican entre los 0 a los 3 meses, pues vamos a hablar primero también de los niños entre los 1 a los 3 meses en la fiebre sin foco. Ellos siguen teniendo un riesgo alto de infección bacteriana severa, de aproximadamente el 10%, pero ya baja entre un 5 y un 3% el riesgo. Su sistema inmune todavía es inmaduro, entonces pues se deben utilizar también los criterios de bajo riesgo para poder establecer si el paciente tiene o no riesgo de infección bacteriana severa. Hay unos enfoques que hablan que en los niños de 1 a 3 meses es necesario hacer el enfoque conservador, que es realizar siempre la punción lumbar y el RX de tórax. ¿Por qué realizar siempre la punción lumbar? Porque en los niños menores de 3 meses los síntomas meningios no suelen estar a flor de piel, por decirlo así. No se notan esos signos de Kernig-Brunskiski, pueden pasar desapercibidos, por lo tanto el foco meningio puede pasar desapercibido y es necesario realizar la punción lumbar para poder descartar estos focos, ¿ya? Y en el caso del RX de tórax también se sugiere hacerlo de manera rutinaria en el enfoque conservador, ¿ya? Aunque en algunas ocasiones se dice, bueno, algunas escalas no lo tienen en cuenta, pues porque si el paciente no tiene síntomas respiratorios ni temperatura por encima de 39 grados centígrados, no habría alguna necesidad de solicitar el RX. Sin embargo, pues lo que les digo, el enfoque conservador sigue recomendándolo sin importar si hay síntomas o no, ¿ya? Se sugiere la toma de hemocultivos en los niños con compromiso del estado general, porque como ya vimos, el estado general es un predictor positivo de enfermedad, de infección bacteriana severa, por eso necesitamos realizar los hemocultivos en todos los niños que tengan alteración del estado general o que tengan leucopenia, o sea, leucos por debajo de 5.000, o leucocitosis con leucos por encima de 15.000, ¿listo? En esos pacientes se realizarían los hemocultivos. Los principales agentes causales aquí son la Escherichia coli, la Streptococcus pneumoniae o neumococo, la Neisseria meningitidis, que aquí ya aparece, y la Salmonella, que es como característica de este grupo de edades, ¿vale? Bueno, entonces ahora sí vamos a ver qué son los criterios de bajo riesgo. Entonces tenemos 5 tipos de criterios, los más usados son los de Rochester, pero están Filadelfia, Boston, Milwaukee y Pittsburgh, ¿listo? Y van a evaluar todos casi las mismas cosas, ¿vale? Entonces, los criterios de Rochester van a evaluar a niños menores de 60 días, ¿ya? Y recuerden, debe cumplirse todos estos criterios para que el niño tenga bajo riesgo. Entonces, si el niño tiene temperatura por encima de 38 grados centígrados, ya sería un criterio. En la historia clínica sería la definición de un paciente previamente sano, como pueden ver aquí en los antecedentes, que sería un niño a término, que no haya tenido antibióticos perinatales, que no haya sido tratado por alguna enfermedad, ni que tenga ninguna enfermedad de base, que no tenga antecedentes de hospitalización por más tiempo que la madre, y en el examen físico encontrar un paciente con buen estado general, un examen físico sin hallazgos, lógicamente porque estamos hablando de fiebre sin foco, parámetros de laboratorio, pues que en el hemograma encontremos los leucos entre 5.000 y 15.000, que sería lo normal, que se encontraran dentro de eso, porque de resto ya es indicador de enfermedad. El recuento absoluto de bandas por debajo de 1.500, el uroanálisis con menos de 10 células blancas y el coproanálisis con menos de 5 células blancas, ¿ya? Si el paciente cumple todos y cada uno de estos criterios, es un paciente que tiene bajo riesgo de infección bacteriana severa, ¿ya? Y por lo tanto puede ser tratado con puede ser tratado ambulatoriamente, ¿ya? Puede enviarse a casa y hacer el seguimiento cada 24 horas, sin necesidad de la realización tampoco del antibiótico profiláctico y ya. Pero si él falla con solo un criterio de todos estos criterios de Rochester que acabamos de ver que falle, ya se dice que el paciente tiene un riesgo
y se arranca el tratamiento, pues, el manejo con hospitalización y la terapia antibiótica profiláctica, que ya vamos a ver cuál es el antibiótico profiláctico. Los otros son los criterios de Filadelfia, que evalúan a niños entre los 29 y 60 días, que tengan una temperatura mayor a 38 grados centígrados. Acá no se toman en cuenta los antecedentes perinatales, pero sí en el examen físico que tenga un buen estado general, que no haya infección ni de oídos, tejidos blandos o huesos, que en el hemograma haya un recuento de leucocitos por debajo de 15.000, una relación de bandas y neutrófilos por debajo de 0.2, un análisis con menos de 10 células blancas, líquido cefalorraquídeo, como podemos ver en estos criterios de Filadelfia. Acá sí es recomendado de manera rutinaria hacer la punción lumbar y tomar el RX de tórax, ¿ya? Que por eso era que pues les hablaba yo de un enfoque conservador y un enfoque en el que se busca como economizar, por decirlo así. Entonces Rochester buscaría en este caso economizar porque no los tiene en cuenta, y los criterios de Filadelfia tratan de hacer el tratamiento, el manejo conservador para evitar las complicaciones de que esos focos estén ocultos. Entonces se hace la punción del líquido cefalorraquídeo, si aparece con menos de 8 células blancas, pues estaría bien. El doctor, yo recuerdo que nos había mencionado que menos de 10, pero varía dependiendo de la clasificación. Hay otras que sí dicen menos que 10. El RX de tórax, lógicamente, sin infiltrados. Y pues que en el coproanálisis esto haya, pues no haya sangre, ¿ya? Y hayan escasos o simplemente que no existan leucocitos, ¿ya? Si se cumplen todos, lo mismo, tratamiento ambulatorio, sin terapia antibiótica, simplemente el manejo de la fiebre y reconsultar a las 24 horas para el control. Pero si falla, entonces se hospitaliza y se inicia la terapia antibiótica profiláctica. Los otros son los criterios de Boston, que evalúan a niños entre los 28 y los 89 días, con temperaturas por encima de 38 grados centígrados. En cuanto a la historia clínica o sus antecedentes, ellos mencionan que es necesario que el paciente, como un criterio, que el paciente no haya tenido vacunación dentro de las 48 horas previas, porque recordemos que cuando veíamos vacunación, pues en muchas vacunas, o bueno, algunas vacunas podían producir fiebre, ¿ya? Entonces por eso es necesario descartar que el paciente no haya sido vacunado dentro de las 48 horas previas a la consulta, que no haya habido un uso de antibióticos dentro de las 48 horas previas también de la consulta, y que no hayan signos de deshidratación. ¿Listo? El examen físico, lo mismo que en los anteriores, buen estado general y sin infección en ningún lado. Aquí también se toma en cuenta el RX de tórax, el líquido cefalorraquídeo y el uroanálisis, y pues el hemograma. Entonces en el líquido cefalorraquídeo acá sí hablan de menos de 10 células blancas en el líquido cefalorraquídeo. En el uroanálisis también menos de 10 células blancas, el RX de tórax normal, y en el hemograma que hayan menos de 20.000 leucocitos. ¿Listo? Si cumple todos, se hospitaliza, si cumple todos, se envía a casa, pero estos criterios de Boston en específico recomiendan el tratamiento antibiótico empírico, ¿sí? La profilaxis empírica. Lo recomienda sin importar si cumple o no cumple, ¿ya? Si los cumple, la diferencia es que lo vas a hacer ambulatoriamente, el paciente se puede ir a reconsultar a las 24 horas y se va con su antibiótico profiláctico, ¿ya? Pero si falla los criterios, se hospitaliza y se inicia la terapia antibiótica profiláctica. Los otros son los criterios de Malwick, que casi no se utilizan, hasta donde tengo entendido. Evalúan niños entre los 30 y los 60 días, no se toma en cuenta ni la temperatura ni los antecedentes perinatales. Pero el examen físico, que esté en buen estado general, que no tenga infección en ningún lado, el líquido cefalorraquídeo igual que en el anterior, el recuento de leucocitos igual que en los anteriores, o sea, por debajo de 15.000, el uroanálisis con menos de 10 células blancas, al igual que el anterior, y aquí le agregan que no tenga ni bacteriuria, ni leucocitos, ni esterasas, ni nitritos. ¿Listo? Y en el RX de tórax, que no hayan infiltrados, ¿ya? Pero aquí es opcional realizar el RX de tórax, o sea, si hay síntomas o no respiratorios y si hay fiebre por encima de 39 grados centígrados, puedes escoger realizar el RX de tórax. Si no tiene esto, pues puedes escoger no hacerlo, ¿ya? Acá sí cumple todos los criterios, pues lo mismo que antes, que en la anterior, se recomienda la terapia antibiótica empírica, ¿ya? Y se sugiere, pues lógicamente, el seguimiento que ya hemos venido viendo. La diferencia es que esta terapia antibiótica se va a hacer de manera ambulatoria, mientras que si falla algún criterio se va a hacer de manera hospitalaria. ¿Listo? Esa es básicamente la diferencia entre estas dos últimas que hemos visto con Rochester y Filadelfia. Y Pittsburgh, que evalúa niños menores de 60 días que tengan más de 38 grados centígrados, bueno, mayor o igual a 38 grados centígrados de temperatura. En la historia, que no haya prematuridad, ni enfermedad de base, ni antibióticos previos, que esté en buen estado general, sin infección focal. En este caso no se tiene en cuenta la otitis. Que en el hemograma encontremos leucos entre 5.000 y 15.000, recuento absoluto de bandas por debajo de 1.500, líquido cefalorraquídeo con menos de 8 células blancas, uroanálisis con menos de 9,
coproanálisis con menos de 5 y el RX de tórax debe estar sin infiltrados, ¿ya? Pero acá en esta de Pittsburgh sí se dice que solo se hace el RX de tórax si hay signos de dificultad respiratoria. Si no hay signos de dificultad respiratoria, pues no hay necesidad de hacer el RX de tórax, ¿vale? Y pues los criterios de Pittsburgh, hasta donde alcancé a leer, pues ellos dicen que el tratamiento lo puede decidir el médico, ¿ya? Si cumple todos los requisitos, pues se puede hacer también, al igual que en las anteriores, de manera ambulatoria y el médico escoger si da o no de tratamiento antibiótico profiláctico y si no cumple alguno, pues hospitalizar y tratamiento, al igual que en las anteriores. Bueno, entonces ya después de evaluar a los niños con las escalas, pues entonces lo que hay que hacer es evaluar con una escala que se conoce como GIOS, que es una escala para niños de menores de 3 meses, y evaluar el riesgo que estos niños tienen de infección bacteriana severa. ¿Cuál es la idea de hacer las escalas anteriores? Establecer si tiene o no riesgo de infección bacteriana severa al niño, ¿sí? Si todo lo cumple, pues no tiene riesgo, entonces tratamiento ambulatorio para la casa, pero si cumple algún criterio, pues aquí, pero si no cumple algún criterio, pues ya tenemos que decir que el paciente tiene algún riesgo. ¿Qué riesgo tiene? Pues no sabemos, porque las escalas anteriores no evalúan eso. Entonces, para eso empleamos GIOS. Si no cumple algún criterio, quiere decir que tiene algún riesgo y vamos a aplicar GIOS para poder evaluar qué riesgo tiene el paciente de infección bacteriana severa. ¿Listo? Entonces, GIOS evalúa 3 parámetros principales, que son la efectividad, el esfuerzo respiratorio y la perfusión, y los evalúa como normal, moderado y grave. ¿Listo? Donde las normales valen 1 punto, las moderadas 2 puntos y las graves 3 puntos. Y si se supera los 7 puntos, pues ya estamos hablando de algún grado de riesgo de infección bacteriana severa, ¿sí? Muy importante de esta clasificación que la sensibilidad es del 76% y especificidad del 75%, ¿ya? Y tiene un valor predictivo negativo para descartar la enfermedad o la infección bacteriana severa del 96%. Esto es muy bueno porque si la escala o la puntuación da menos de 7, pues quiere decir que el paciente tiene un riesgo muy, muy bajo de presentar una infección bacteriana grave, ¿ya? Pero si tiene por encima de estos 7 puntos, es muy probable que el paciente vaya a cursar con una enfermedad bacteriana grave o esté cursando con una enfermedad bacteriana grave. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Entonces, en cuanto a efectividad, esfuerzo respiratorio y perfusión, los normales son que sonríe y no está irritable. En el esfuerzo respiratorio todo está normal y la perfusión periférica, el paciente está rosado con extremidades calientes. En la afectación moderada tenemos que en la afectividad está irritable o consolable, ¿ya? Que quiere decir que el niño pues hablándole y consintiéndole y eso se logra tranquilizar, ¿ya? Pero se vuelve a irritar de manera fácil, o sea, vuelve y llora sencillo con cualquier cosa. El esfuerzo respiratorio tenemos con taquipnea de 60 respiraciones por minuto o más, retracciones o bueno, trabajo respiratorio como tal, y en la perfusión periférica extremidades frías y moteadas, que es como que hayan parchecitos rosados con parchecitos blancos hasta donde tengo entendido, ¿ya? O sea, como una perfusión alterada. Y las graves tenemos que esté irritable e inconsolable, o sea, no hay manera de hacer que el niño deje de llorar, haya distrés respiratorio con esfuerzo inadecuado y apnea, y que esté pálido o choqueado. ¿Listo? Entonces, esto sería la escala de GIOS. Habiendo hablado de esta escala, entonces pues vamos a aplicar el algoritmo del tratamiento de los niños de los 0 a los 3 meses. Yo sé que ahí dice que pacientes de los 28 a los 90 días, pero el libro más abajo dice que este algoritmo se puede aplicar en niños desde los 0 a los 3 meses. O sea, cubrimos estos dos grupos etarios, recién nacidos o bueno, neonatos y niños del mes a los 3 meses con este algoritmo. ¿Cómo evalúa este algoritmo? Bueno, ¿cómo nos dice? Entonces, dice que los pacientes de los 0 a los 3 meses que no tengan apariencia tóxica, ¿ya? Y que todos los criterios de bajo riesgo estén positivos, pues entonces, si los tiene así, si está sin apariencia tóxica y con todos los criterios positivos de bajo riesgo, quiere decir que el niño puede recibir un manejo ambulatorio. ¿Cómo sería el manejo ambulatorio? Se puede hacer de dos formas, ¿ya? Que puede ser, dependiendo de la escala que se utilice, que fue lo que ya vimos, con antibiótico o sin antibiótico, ¿ya? Lo que más se recomienda es que sea sin antibiótico. Entonces, la opción 2 sería hemocultivo, urocultivo y control en 24 horas y ya. ¿Listo? Eso sería. Y pues el control de la fiebre. Pero está la otra opción que muchos especialistas aún utilizan, que es enviar lógicamente el hemocultivo, el urocultivo para tratar de encontrar el foco y la causa, la punción lumbar para evitar la pérdida, lógicamente, o la confusión con
con este foco meningio y enviar al paciente con tratamiento ambulatorio a esto, pues con ceftriaxona 50 miligramos por kilo IV, ¿ya? Perdón, ambulatorio no, sino intrahospitalario, qué pena, discúlpenme, me confundí. O sea, están las dos opciones del manejo, ¿sí? Está el manejo ambulatorio, que es la opción 2, y la opción 1, que es el tratamiento que yo les decía que aún los especialistas siguen ejecutando, que es hacerlo hospitalizar e iniciar tratamiento profiláctico, ¿listo? ¿Qué sería entonces así? Hemocultivo, urocultivo, punción lumbar, ceftriaxona y el control de los laboratorios, ¿ya? Si el paciente no cumple algún criterio de bajo riesgo o tiene apariencia tóxica, inmediatamente debe ser hospitalizado y pues lógicamente enviarle también el hemocultivo, el urocultivo, punción lumbar, la radiografía de tórax, que todo esto lo dice el tratamiento conservador, ¿ya? El manejo conservador, iniciar los antibióticos parenterales, que sería también la ceftriaxona, y ya, eso sería, ¿no? Entonces, lo que les he dicho durante toda la charla, la radiografía de tórax se puede escoger hacerla o no, dependiendo si tiene los síntomas respiratorios o no, si la fiebre es mayor o no a 39 grados centígrados. Es opcional, pero el tratamiento conservador recomienda hacerla para evitar que no se pase este foco, ¿vale? Entonces, en los niños en donde se puede hacer el tratamiento ambulatorio, o sea, que son de bajo riesgo, hay que lógicamente controlarlos en 24 horas y dependiendo también de cómo salgan los cultivos. Entonces, si el hemocultivo sale positivo, inmediatamente el niño que estaba clasificado como bajo riesgo debe pasar a alto riesgo y ser hospitalizado y tratado. ¿Listo? Y el niño que tiene un urocultivo positivo, depende. El niño que ha sido tratado como bajo riesgo y se fue ambulatorio y el urocultivo le sale positivo, pero la fiebre, no tiene fiebre el niño, puede seguirse el tratamiento ambulatorio. Pero si aparece fiebre, debe ser hospitalizado y tratado. ¿Listo? Eso sería el algoritmo para el tratamiento de la fiebre sin foco, pues en los niños de 0 a 3 meses. ¿Ya? La otra, ahora sí vamos a hablar ya de los niños con fiebre de los 3 a los 36 meses, ¿vale? Entonces, el niño mayor de 3 meses, básicamente, en estos niños es más frecuente las infecciones virales, más que las bacterianas, por lo que muchas veces hacen fiebre sin foco, pero sin riesgo de una infección bacteriana severa, lógicamente, pues porque son infecciones virales y finalmente el cuadro desaparece por sí solo, ¿ya? Por lo que sería necesario simplemente el tratamiento paliativo, por decirlo así, o sintomático, que sería el tratamiento de la fiebre, ¿ya? Es el grupo de edad en donde más se presenta bacteriemia oculta. En los niños de menos de 3 meses hay mayor riesgo de bacteriemia oculta, ¿sí? Pero no es donde más se presenta. Donde más se presenta es en los niños mayores de 3 meses, principalmente por las infecciones virales, que pueden, ¿cómo decirlo?, predisponer al paciente a una sobreinfección con otros agentes. En estos niños, si la temperatura supera los 39 grados centígrados, hay un mayor riesgo de enfermedad invasiva, ¿ya? El estado general en estos niños es muy importante evaluarlo porque en ellos es más fácil de establecer si el paciente está en buen o mal estado general y como ya habíamos dicho, esto es un predictor muy importante de enfermedad. En estos niños no se recomienda la punción lumbar. ¿Por qué? Porque estos niños ya hacen síntomas, o bueno, signos, qué pena, meningios, que son los de Kernicki-Brunchinsky, por lo que si no los tienen no es necesario realizar la punción lumbar. Pero en caso de que los tengan, ya sería necesario realizar la punción lumbar, ¿ya? Un dato muy importante tener en cuenta en los niños mayores de 3 meses es que el 70% de las fiebres sin foco en niños de los 3 a los 36 meses es por infecciones de vías urinarias, ¿ya? Básicamente, este es el principal foco de fiebre sin foco, valga la redundancia, y de infección bacteriana severa en este grupo etario. ¿Listo? La infección de vías urinarias en un 70%. El 60% de estas infecciones urinarias se pueden llegar a complicar y convertirse en pielonefritis, ¿ya? Por lo cual es muy importante realizar siempre el uroanálisis y el urocultivo en estos niños, ¿ya? O sea, todo niño mayor de 3 meses que llegue con fiebre sin foco o que se diagnostique con fiebre sin foco, se le debe realizar sí o sí, sin importar si se ve un foco en algún lado o lo que sea, sin importar nada, se debe realizar el uroanálisis y el urocultivo porque este foco no se puede descartar si no es con estos exámenes, ¿ya? Y pues porque es el más común, ¿vale? Se debe ver el carnet de vacunación, lógicamente en estos niños, porque pues el ideal es que ellos ya tengan al menos 2 vacunas de neumococo y 2 vacunas de Haemophilus influenzae, por lo que esto reduciría el riesgo, solo lo reduce más no lo elimina, el riesgo
de meningitis o de neumonías, ¿ya? Por lo cual, vuelvo y recalco, lo más importante aquí es la infección de vías urinarias, y es la que más se presenta si el carnet de vacunación está al día. Si no, pues ya tenemos entonces que pensar en estos dos agentes, ¿vale? Si el esquema de vacunación está completo y el niño está en buen estado general, pues se piensa más que todo en infección de vías urinarias, como acabo de decir. ¿Y en qué otros niños pensamos en infección de vías urinarias como foco? Pues serían los niños que tengan menos de 6 meses, que no estén circuncidados, o que niñas que tengan menos de 24 meses, pero esto ya lo vamos a ver más a detalle con las clasificaciones, ¿ya? Y los principales agentes causales aquí son la Escherichia coli, la Salmonella, el Staphylococcus aureus y el Streptococo del grupo A. ¿Listo? Este es el algoritmo para el tratamiento del niño mayor de 3 meses. Entonces se evalúan dos cosas, y es si el niño se ve tóxico y si tiene o no temperatura mayor o igual a 39 grados centígrados. Si el niño se ve tóxico, se evalúa la temperatura, ese es el orden. O si no se ve tóxico, igual también se debe evaluar la temperatura, porque este es un gran predictor de enfermedad con respecto a las neumonías. Si el niño tiene más de 39 grados centígrados, entonces se debe comenzar el tratamiento, o bueno, el manejo, que es pedir el uroanálisis, pedir el urocultivo, ¿sí? Que es hay dos formas, es pedir uroanálisis y urocultivo, ¿ya? O pedir solamente el uroanálisis, y si el uroanálisis sale positivo, ahí sí pedir el urocultivo. Pero lo que más se recomienda es pedir las dos cosas desde un inicio, ¿ya? Que es la 1A. La 1A es pedir urocultivo y uroanálisis. Si salen positivos, entonces tenemos que ver los factores de riesgo que yo acabo de mencionar. Entonces, niños menores de 6 meses, o que estén entre los 6 y 12 meses que no hayan sido circuncidados, o todas las niñas menores de 12 meses, junto con urocultivos y uroanálisis positivos, tienen un alto riesgo de que el foco sea una infección urinaria, por lo que se inicia el tratamiento con una cefalosporina oral de tercera generación, y se puede hacer el tratamiento ambulatorio en estos niños si es por IVU, ¿ya? O la otra, pues que yo les decía, es hacer solamente el uroanálisis. Si el uroanálisis sale positivo, ahí sí se hace el urocultivo. Si el urocultivo sale positivo, entonces evaluamos los factores de riesgo, y es si los niños están circuncidados entre los 6 y los 12 meses, si las niñas están entre los 2 y los 24 meses de edad, y si el niño está por debajo de los 6 meses, ¿vale? Que eso básicamente es el resumen, es niños menores de 6 meses, niñas menores de 24 meses o niños no circuncidados entre los 6 y los 12 meses, se piensa como factores de riesgo para infección de vías urinarias, y se debe estudiar ese foco. Igual es que siempre se debe hacer, por lo que les digo, 70% de las causas es por infección de vías urinarias. El segundo es, pues, si se encuentra que todo esto sale negativo, pues debemos comenzar a evaluar en el carnet de vacunación, lógicamente. Si el niño tiene incompletos los esquemas de vacunación, entonces tenemos que realizar la evaluación de la temperatura otra vez. Si tiene temperaturas por encima de 39.5 grados centígrados, debe tomar un hemograma y un cultivo, ¿ya? Para poder establecer cuál es el causante, y si es el agente que está presentando el causante del foco, de la fiebre sin foco, ¿ya? E iniciar el tratamiento en caso de que todo sea positivo con ceftriaxona 50 miligramos por kilo hasta a 50 miligramos por kilo, ¿ya? Si el niño presenta síntomas respiratorios, se manda el RX de tórax, que es lo que hemos venido hablando, ¿ya? Y además de eso, pues el hemograma, si sale por más de 20.000 leucos, se inicia el tratamiento también inmediatamente, independientemente del cultivo, ¿vale? Y pues el tratamiento sintomático, o sea, de la fiebre, que es con acetaminofén o ibuprofeno. El acetaminofén, como ya sabemos, de 10 a 15 miligramos por kilo dosis, y el ibuprofeno 10 miligramos por kilo dosis, ¿vale? Y pues consultar a las 48 horas, pero si el niño llega a deteriorarse antes de estas horas, hoy hay que reconsultar de urgencia y darle los signos de alarma a la mamá, que ya vamos a ver al final de la exposición cuáles son los signos de alarma. ¿Listo? Ya si el paciente no se ve tóxico y no tiene una temperatura por encima de 39 grados centígrados, el tratamiento es simple y sencillamente sintomático, o sea, para la casa, sin antibióticos y solamente con antipiréticos, ¿ya? Que sería el acetaminofén o el ibuprofeno. Y volver si la fiebre persiste a las 48 horas, y si no, pues simplemente terminar el esquema y esperar que los síntomas pasen, ¿ya? El libro habla sobre un tratamiento antipirético que ha funcionado mucho, que es la alternancia entre acetaminofén y ibuprofeno. Aunque no se utiliza mucho, dicen que ayuda a bajar la fiebre de forma más eficiente,
¿listo? Sin embargo, pues se puede utilizar simplemente o el acetaminofén o el ibuprofeno, pero se puede hacer el método alternante, que es alternar entre acetaminofén y ibuprofeno para el tratamiento sintomático en los niños que no estén tóxicos y no tengan temperaturas por encima de los 39 grados centígrados. Bueno, en estos niños, en los niños mayores a 3 meses, lo que se va a realizar es la escala de Yale. Aquí ya no se utiliza esos criterios de bajo riesgo, ¿vale? Como pueden ver aquí en el algoritmo, no se habla de bajo riesgo, sino que se habla de si el niño está o no en buen estado general y cómo está la fiebre, ¿listo? Eso de las escalas de los criterios de bajo riesgo es solo para niños menores de 3 meses. Entonces, aquí podemos ver el estado general y la temperatura es lo que nos orienta al diagnóstico y a cómo tratar o manejar al paciente, ¿listo? Y le aplicamos la escala de Yale. ¿Para qué la escala de Yale? Para saber qué riesgo tienen estos niños de esta edad de presentar una infección bacteriana severa, ¿listo? Entonces, ¿qué va a evaluar la escala de Yale? Va a evaluar llanto, respuesta a estímulos de los padres, estado de conciencia, color, hidratación y socialización, ¿listo? Entonces vamos a tener al igual que en... ¿Tienes la escala? No veo ¿la tienes? ¿O ¿No se está viendo ahí? solo diapositiva? ¿No se está viendo? Sí, yo la estoy viendo, está proyectada. Llanto, respuesta de estímulos de padres, conciencia, color, hidratación, socialización. Ahí la tengo. ¿Por qué no es esa? Esa es la que está lento. sale al día. No, no la estoy viendo la diapositiva anterior. Ay, no madre. De pronto es que no la ha cambiado, profe, porque yo sí la estoy viendo ya. Sí, debe ser importante, doctor. Ahí estás viendo que me salí de las diapositivas, doctor. No, estoy como paralizado en la Pues, diapositiva. si quieres paro la transmisión y vuelvo y comparto a ver si te aparece. ¿Sí? Ya te dejo de transmitir y vuelvo y comparto para ver si te aparece. Yo tengo una pregunta. Esa escala de A Yale ver. es cuando el niño ya tiene criterios de riesgo, ¿cierto? No son de bajo riesgo, sino que es el niño que No, ya por está... eso, mira, por eso estaba recalcando justamente eso. Los niños de 0 a 3 meses se evalúan con los criterios de bajo riesgo, que son Rochester, Filadelfia, Boston, Pittsburgh, todos esos, ¿sí? Con eso evalúas a los niños menores de 3 meses. Aquí ya estamos hablando del grupo de los 3 a los 36 meses. Y en estos niños no se hacen esos criterios de bajo riesgo, sino que se evalúan con la escala de Yale y con el estado general. ¿Ya? ¿Sí me hago entender? Ok, ya, gracias. ¿Sí? Y pues si en los niños menores de 3 meses, si tienen todos los criterios, es porque tienen bajo riesgo, entonces no hay necesidad de realizar la siguiente escala, ¿sí? Pero si los niños llegan a salir con un criterio alterado, eso quiere, o no llegan a cumplir algún criterio, eso ya quiere decir que tienen algún riesgo de infección bacteriana severa y por eso se hace esta escala de GIOS. La de GIOS es para los niños menores de 3 meses, que es esta. ¿Sí? Y Yale es para los niños mayores de 3 meses, que es esta. ¿Ya? Es diferente. Sí. Yo tengo otra pregunta. O sea, según usted menciona, cuando hay un riesgo de infección bacteriana severa, uno utiliza la GIOS. Cuando no hay riesgo de infección bacteriana severa, utiliza las otras escalas. Y cuando ya es mayor de 3 meses, utiliza Yale, ¿cierto? Siempre tienes que aplicar las escalas de bajo riesgo para determinar si el niño tiene o no riesgo, ¿sí? Y asimismo determinar el tratamiento, ¿ya? Siempre las tienes que hacer. Es lo primero que tienes que hacer, la escala de Rochester o la que quieras de esas escalas, la que más se utiliza es Rochester, ¿sí? Si cumple con todos los criterios, el niño tiene bajo riesgo y le hago el tratamiento ambulatorio y todo eso que vimos en el algoritmo. Pero si no cumple con alguno, es porque tiene algún riesgo, entonces le hago GIOS para ver qué riesgo tiene de una infección bacteriana severa y hospitalizar al paciente e iniciar tratamiento intrahospitalario. Pero siempre tienes que iniciar con los criterios de bajo riesgo, que son los que van a determinar el manejo del paciente.
Sí, sí, ahora sí me quedó más claro. Gracias. Y en los niños mayores de 3 meses, es independientemente, esos no se aplican. ¿Sí? Aquí lo que tú aplicas es el estado del paciente, por eso yo mencionaba dentro de las cosas más importantes, aquí es muy importante el aspecto general del niño en los mayores de 3 meses, ¿sí? Y la temperatura. Entonces, como puedes ver aquí en el algoritmo, es necesario sacar si el niño está con buen estado general o no, y si tiene temperatura mayor a 39 grados o no. Si tiene alteración en estas dos cosas, hacemos lo que está a la izquierda, que es todo el manejo de pedir los paraclínicos y de iniciar los tratamientos, dependiendo del foco que uno esté sospechando. Y si no cumple con esos, o sea, si no se ve tóxico y además de eso no tiene fiebres por encima de 39, solamente tratamiento sintomático. ¿Ya? Ok, ok, ahora sí está todo más claro. Gracias. Doctor, ahora sí estás viendo la escala de Yale. No, no la estoy viendo. Ah, caray. Bueno, en general, ¿Y los digamos que demás cómo ven? la escala de, si ustedes utilizan, por ejemplo, GIOS, es que pueden utilizar cualquiera de esas escalas, ¿sí? Por ejemplo, menores de 3 meses utilizan GIOS o utilizan cualquiera de las otras, ¿sí? Pues así como lo está explicando Santiago, puede ser también de que aplican una y después la otra, pero digamos que sería como más trabajo. Aplican cualquiera, una escala de, ya sea para decir que el paciente tiene bajo riesgo y que pues, no hay necesidad de hacer el algoritmo, poner antibiótico ni nada de esto, o la escala de GIOS, ¿sí? Para decir que el paciente tiene un riesgo elevado de bacteremia, o las escalas de Boston, o los criterios de Rochester para decir que el paciente o no tiene bajo riesgo, y si no tiene bajo riesgo, pues pueden iniciar el manejo, ¿sí? O pueden aplicarle, como dice Santiago, la otra escala, pero sería como más trabajo, ¿sí? En general aplican una, ¿sí? La idea es que apliquen una escala o apliquen el step by step, que es como lo último que se está hablando. Ese también lo vas a explicar, ¿cierto? Pues doctor, lo del step by step, realmente, pues ese yo no lo entendí muy bien, o sea, como el artículo estaba en inglés, yo traté al máximo de entenderlo y solamente entendí que, o sea, ellos tienen un paso a paso, pero ese paso a paso solo sirve para establecer Ah, si tiene riesgo o no y ya. sí, ¿Sí? eso. El paso a paso es, el primer paso es si el niño tiene menos de ¿Viste 23 una días, diapositiva? señor. ¿Sí lo trajiste en diapositivas? No, pero si quieres, igual yo esto hago rápido una diapositiva, pego la imagen y la proyecto para que la veamos todos. Esto de menos, doctor. No me demoro nada. O proyecto el artículo y pongo la parte donde está. No sé qué prefieras. No, yo pensé que la habías metido allí porque yo te había dicho que lo explicaras. Sí, sí, sí. No, Bueno, pues yo. continúa la presentación. Bueno, Continúa la. bueno, dale. ¿Ya proyectaste la ayer? Es que todavía sigue la misma diapositiva. ¿Los demás la están viendo? Sí, se está Sí, viendo la la Yo sí la escala de estoy Yale, viendo. ahí la estoy viendo. Pues ahí está, doctor. No sé la verdad por qué no se te verá a ti. No, no sé. Quizás si el Sé que, doctor sale y vuelve a entrar a la llamada. bueno, voy a salir y me voy a volver a entrar. ¿Aló? ¿Ya? No veo la presentación. No, doctor, ya es que me salí yo también para volver a proyectar a ver si se arregla. Ya estoy proyectando. Dame un segundo.
¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, ya. ¿El doctor la ve? No, está en negro. Vamos a ver si carga. Entonces será el internet de pronto tuyo, doctor, allá. Debe ser Sí, si el internet acá. Nada, doctor, nada que carga. No, no, no carga la pantalla. Y entonces, ¿qué hacemos, doctor? ¿Terminamos ahí con otro momento? ¿Que haya de pronto más internet o qué hacemos, doctor? ¿O solo hablo y ya? No, la idea sería ver la presentación. Pero el resto de cosas, Mm, o sea, solo no has visto J-Lo o te perdiste de toda la presentación. no, no, solo fue ahí en ese pedazo, en ese punto. Cuando empezaste a hablar de la escala de J. Y ustedes sí están viendo que estoy proyectando lo del step by step. sí, lo del artículo, Santi, sí se ve. Es que como a esta hora tal vez se pone difícil enseñar porque llega toda la gente a las clases y eso. A ver, Yo no lo entendí a Sofía, como que se entrecorta. No se te escuchó, Sofi. que de pronto el doctor se le fue la señal porque a esta hora cuando llega a las casas y se pone más difícil la señal. Sí, en la noche es más Puede difícil. ser. Y a ti también te está fallando un poco, Sofía. Mm, no carga. Yo creo que lo dejamos ahí entonces y lo revisamos. No sé, miremos a ver si de pronto más tarde podemos. Profe, pero si usted quiere, él lo puede enviar por WhatsApp. Y él, pues él nos lo muestra a nosotros y usted está mirando mientras él nos lo explica. No, voy a intentarme conectar desde el celular.
Un proyecto que casi se miran, ¿Quién habló? Doctor, no se te entendió. proyecta la presentación. Eso hago, doctor. Eso hice ya. Ya está proyectada. Sí, ya se proyectó. Pero no me sale. Ya dejé de proyectar pantalla y puse para proyectar como tal la presentación. ¿Y los demás sí la están viendo? Sí, Santi. Sí. Ve, pero... Ah, bueno, ya, pero salió la primera diapositiva. ¿En qué diapositiva estás? Nada, doctor, nada que la ves. Ahí ya está en la diapositiva. No. Estaba funcionando lo más de bien. Pero creo que si yo proyecto, tú puedes también mover las diapositivas. No, pero es que me aparece en negro. Se aparece la pantalla en negro. No aparece nada. Aparece Pues ya ahorita la faltan, primera diapositiva. es que solo faltan 3 diapositivas. O sea, pues sería que el doctor tomara el control ahí de la diapositiva, a ver si le aparece. Está como cargando. No, dice que no se puede mostrar el contenido. Que tal vez se pone como pesada la conexión a esta hora porque venía funcionando bien. Bueno, igual me decías que no trajiste, no tienes ahí lo del step by step, ¿cierto? Lo del paso a paso. Pues doctor, eso sería solo una diapositivita porque es solamente como un mapita, bueno, como un flujograma, no sé cómo describir eso, que te dice ahí unos criterios y si lo cumple o no lo cumple, ya con eso te va diciendo si tiene o no bajo riesgo, si tiene o no, si tiene o no, si tiene o no, y ya. Y el ¿Pero lo tratamiento, trajiste en diapositiva? Ya... sí, 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 yo lo puedo colocar ahí en la diapositiva, pues como no estás pudiendo ver, pues no, aún sigue sin verse. Sí, no, sigue siendo.
No, Igual se te escucha también incluso en ocasiones entrecortado. no, va a tocar entonces mañana terminar esto, porque no puedo ver la presentación. O sea, miré hasta ahí, hasta donde empezaste a hablar del Yale y hasta ahí se quedó. Ahí falta poquitico, pues, faltan 5 diapositivas, la de Jay, otros 2 detallitos, cuando los pacientes y los papás Bueno, entonces reales aprovecha el están tiempo urgencias. para que agregues el algoritmo del Listo. paso a paso y mañana lo revisamos entonces temprano, sigue a las 6 de la mañana. Eso de pronto ya sabemos que la conexión se pone pesada hasta ahora, entonces tocará revisar más temprano. Voy a tratar de desocuparme de la consulta para que estemos tipo 5:30, ¿vale? A las 5 entonces. Pues voy a tratar de desocupar a las 5:30 de la consulta para que a las 5:30 de la tarde estemos revisando el otro Listo. tema Igual lo que te digo, o falta revisamos esto. Sí, pero no puedo ver nada, necesito ver. Sí, no, o sea, me refiero a que mañana en poco tiempo se puede hacer eso, no a porque la terminemos ya. Y yo creo que a las de 5:30 a 6, yo creo que es más que suficiente para terminar la exposición. Ok. ¿Y qué tema sigue mañana? Meningitis, doctor. Ok, tema interesante. Bueno, aquí ya me apareció una pantalla. Intenta proyectar tu presentación, ¿o ya la tienes proyectada? Claro, Ahí, nosotros la no acabo estamos viendo acabo de colocarla. hacia No, está estoy súper viendo la atrasado. Proyectala, a pantalla. ver. O sea, ya lo había quitado. Estabas viendo, ya lo había quitado y todo. O sea, está Pero bien atrasado. ya está otra vez Vamos a ver la los nombres Sí, de ya diapositiva. las está. llamadas y ahora sí está la diapositiva. No. Les van a ver una foto de cómo se ve. Les envío foto. Ah, bueno, pero ya veo movimiento ahí. Dale, proyectala. ¿Ya la proyectaste? Ya está proyectada, sí señora, ¿ahí la estás viendo? No, pero vi que sí se movió ahí como la pantalla tuya. Ahí estoy haciendo algo en las diapositivas, no sé si lo puedes ver. ¿No? ¿Sigue sin verse? Sí, no, sigue sin verse. Sí, no, el doctor va como 3, 5 minutos atrasado. O sea, en la imagen. ¿En imagen? Bueno, pero eso Sí, fue hasta ese señor. momento, porque antes iba al pie de la letra. Estaba al día. Sí, vas Es bien por y la Bueno, hora. no, ni modo. Sí, yo creo que a esta hora todo el mundo se conecta. Sí, yo creo que sí toca más tempranito. Voy entonces a tratar de desocuparme, me dicho que a las 6 estemos empezando la reunión. O antesitos de las 6. Por ejemplo, hoy terminé consulta a las 5. Espero mañana también. Y podamos revisar a esa hora, ¿vale? O revisamos, sí, mejor a esa hora, sí, para que no tengan que madrugar tanto. Porque podría Sí, ser también a las doctor, 6 de la listo. mañana, pero ¿listo? No, nos escribes cuando salgas de consulta y nos conectamos. Ok.
Bueno, muchachos, entonces descansen. Bueno, mañana les muestro con más calma los sitios que he visto. Me toca proyectarlos acá. Toca hacer como unas diapositivas. Ahí les he tomado fotos, algunas cosas, para que revisen. ¿Listo? Listo, profe, por favor, revíselo Vale, ¿no? la infografía. Vale, listo. Listo. Bueno, muchachos, entonces mañana nos vemos juiciositos. Hasta luego, Vale, doctor. descansen.